Gloria a Dios, gloria al Señor, buenas noches, mis amigas y mis amigos, mis amados hermanos, qué bueno es poderles saludar en esta noche de jueves de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás con el estudio de la palabra del Señor. Estamos dedicados a esto, nosotros estamos dedicados a estudiar la palabra del Señor. Donde quiera que sea, tenemos un lugar de reunión. Martes y jueves estamos en vivo en Facebook, en YouTube, para la gloria del Señor. Y hay algunas veces que nos invitan a que demos un estudio en alguna casa y ahí vamos a dar un estudio. Pero siempre es un privilegio para nosotros estudiar la palabra del Señor. En esta noche vamos a ver un tema muy interesante que se llama la iglesia en el nuevo pacto. Es cosa, mis amados, es increíble pensar que hay personas que no saben qué es un nuevo pacto, ni que estamos en el nuevo pacto, hay gente, mis amados, que para ellos es lo mismo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para la gente es lo mismo, mi amado, que allí afuera que no conocen que la iglesia está en un régimen nuevo, como lo vamos a ver en esta hora del estudio. La iglesia está en un régimen nuevo y está en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. El antiguo pacto, mi amado, la misma palabra lo dice, antiguo. Y lo que se envejece está próximo a desaparecer, dice Hebreos 8:13. Muy importante, mi amado, que la iglesia conozca que pertenecemos a un nuevo pacto. Nosotros no pertenecemos al antiguo. Israel no tiene nada que ver con la iglesia. Israel no tiene nada que ver con la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que gobierna y dirige a la iglesia. El Espíritu Santo, mi amado, es el que quita y pone en la iglesia. Como dice 1 Corintios 11, donde dice que Él es el que da los ministerios, los dones, los talentos. Y como Él quiere, Él reparte como Él quiere. Así es que estamos en un nuevo pacto para la gloria del Señor. Y en este nuevo pacto es la iglesia la que está en el nuevo pacto. Mira lo que dice la palabra de Dios con este respecto en esta noche, lo que vamos a ver en esta noche. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 18. Hay que leer la palabra de Dios y saber leer, porque es la única forma de aprender cuando sabemos leer. Si leemos mal, mira, crecemos cojeando con ese mal que aprendimos leyendo. Crecemos cojeando. Como por ejemplo aquel versículo que dice en el libro de Mateo, dice un versículo que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Mi amado, muchos años yo, este servidor, creció cojeando con ese versículo, creyendo que el ojo de la aguja era la aguja la aguja que enhebramos allí, la aguja que usan las amas de casa para coser ciertas cosas que hay que coser. Yo creía que era una aguja, literal la aguja. Pero mira, crecimos cojeando con ese versículo, cosa que no era. Más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja. En Jerusalén, mis amados, Jerusalén tenía un muro todo alrededor. Y para entrar a ese muro, para cruzar esos muros, habían sus soldados, su vigilancia. Y los sábados, por ejemplo, mi amado, esa puerta estaba cerrada, porque el sábado era el día de reposo. Era el día de reposo, de 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado era día de reposo, 24 horas. Por ahí no entraba nadie. Entonces el Señor dijo que era más fácil que entrara un camello por el ojo de esa aguja, que así se llamaban esas puertas por estrechas que eran.
Eran tan estrechas que el camello llegaba hasta la puerta, no podía cruzarla. No podía cruzarla. Y por esa puerta era donde comerciaban los judíos, etcétera. Eso es otro tema, mi amado. Es otro tema, pero es lo que te digo. Y hay muchos versículos más. Hay muchos versículos más. Por ejemplo, hubo en Europa en el tiempo de Lutero, cuando el Evangelio fue cuando la Biblia fue desencadenada por Lutero. Hubieron personas que, mi amado, que se sacaron los ojos porque decía que es más fácil es mejor entrar al reino con un ojo menos que con dos ir al infierno. Y hubieron gente que se sacó el ojo. Y mira, yo tengo un comentario, mi amado, donde da nombres de individuos que se castraron porque ellos decían, es mejor castrado entrar al reino de Dios que con todos los órganos ir al infierno. Mi amado, y eso no es el asunto. A la Biblia hay que darle una sana y maravillosa interpretación. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay mucha gente que lee y lee mal, no investiga. Y como no investiga, crece cojeando, mi amado. Crece cojeando. Que el camello no, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja. Esa gente toda mucha con la que yo converso y todavía me lo discuten, dice, no, es que es la aguja de coser que usan las amas de casa. Está bien, mi amado, eso no, yo no creo que eso lo haga a esa persona o me hubiera hecho a mí un candidato para no ser salvo. Estaba cojeando. Como dice Hebreos capítulo 12, mirad que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, que sea sanado. Es mejor sanar al cojo en el camino, que no se salga, pero sanarlo. ¿Cómo se sana? Con la palabra del Señor. Mira lo que dice 5:18 de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 18, porque hay mucha gente, hermanos, que mezclan, tienen mezclado la ley de Moisés con la gracia. Tienen mezcladas las obras de la ley con la fe, que es el régimen nuevo, la fe. El régimen nuevo, como lo vamos a ver en esta noche. También está el amor, está la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, las buenas obras, etcétera. Pero en esta hora del estudio vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice en Gálatas 5:18. Dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mi amado, hay que aprender a leer y mantenernos en esta certeza que nos da al Espíritu la palabra de Dios. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que darnos certeza la palabra de Dios, tiene que darnos convicción. Y no solamente quedarnos con este versículo el 18, sino investigar más. Bueno, dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Yo creo que yo estoy guiado por el Espíritu, porque yo no estoy bajo la ley. Pero si estoy bajo la ley, entonces no eres guiado por el Espíritu. Así de sencillo. No hay otra. No hay otra. Como lo vamos a ver. Mira cómo lo dice aquí la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 18, en esta Biblia Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver si podemos leer algunos versículos de esta Biblia. Dice el 18, vamos a ver a dónde está. Algunas veces cuesta encontrarlos porque están mezclados, no están en línea, en el margen, sino que están mezclados, que es lo único que tiene esta Biblia. Por todo lo demás es una buena Biblia. La Nueva Traducción Viviente es una nueva Biblia. Igual que la Biblia de las Américas es una buena Biblia para estudiar. Y la Biblia de las Américas sí tiene al margen, tiene el capítulo que es el grande y los versículos al margen, todos en fila.
cuesta menos buscarlo, por supuesto. En cambio esta, la Nueva Traducción Viviente, los tiene como metidos todos allí entre las letras, y es lo que lo hace un poquito difícil a la hora del estudio, pero es muy buena. Nada más de tener un poquitito de paciencia, nada más. Pero cuando el Espíritu los guía, dice el versículo 18, dice la Reina Valera, dice, pero si sois guiados por el Espíritu. Aquí dice, pero cuando el Espíritu los guía. Pero cuando el Espíritu los guía. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 16, le dijo a los apóstoles, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá. Pero si yo me fuere, os rogaré al Padre, yo rogaré al Padre, y el Padre os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y cuando Él venga, les guiará. Y ahí sigue, hermanos, allí la lectura en San Juan capítulo 16, capítulo 14, capítulo 13 también habla de muy parecido a esto que yo te estoy diciendo. Cuando el Espíritu Santo venga, Él les guiará. Entonces dice aquí en el versículo 18, pero cuando el Espíritu los guía. Pero cuando el Espíritu los guía. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu. ¿Te das cuenta, hermano? Es casi, es lo mismo. Casi no, es lo mismo. Para mí es lo mismo. Es lo mismo. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, dice la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a guardar la ley de Moisés. Entonces en el 18 de Reina Valera dice, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. O sea que no estamos bajo la ley. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque el Espíritu Santo nos guía a no estar en ella. Porque cuando Él, uno de los ministerios que Él iba a ejercer cuando viniera, es no estar la iglesia bajo la ley. No estar la iglesia bajo la ley. Dice, con este mismo respecto, hermanos, que hay que ir bien, hilando bien suavecito, y yo quiero ir lo más despacio que pueda. Lo que pasa es que cuando voy despacio, hermanos, el tiempo se va. Mira lo que dice 2-3 páginas más adelante, Filipenses capítulo 3. Dice Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice el 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice el versículo 5, oído mi amado, ¿por qué dice Pablo que él puede gloriarse más que los demás? Dice el 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira, mi amado, mira todo lo que era el apóstol Pablo, cuando dice aquí desde el versículo 4, yo más. Si alguno se jacta en la carne, dice, se cree mucho en la carne, pues yo soy más. Así lo está diciendo el apóstol Pablo. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oído, mi amado, el apóstol Pablo era irreprensible en cuanto a la ley, un fiel seguidor de Moisés. Pero dice aquí en el versículo 8, dice que él ha renunciado a todo eso por causa de Cristo su Señor. Por causa de Cristo su Señor, que lo compró en la cruz del Calvario
que los rescató en la cruz del Calvario, que los reconcilió en la cruz del Calvario. Por esa causa Pablo dejó todo lo que es de la ley de Moisés. Eso es lo que está diciendo aquí, mis amados, aunque hayan muchos judaizantes que digan que no, esto es lo que está diciendo aquí. El contexto, que es el capítulo 3, versículo 1 hasta el 10, lo comprueba. De eso es lo que Pablo viene hablando, de lo que él era cuando era judío y de lo que él es ahora en Cristo. Dice, todo lo tengo por basura, todo lo he desechado, lo he tirado al estañón de la basura para ganar a Cristo, para conocer a Cristo, para ser hallado delante de Dios, no con la justicia de la ley, porque la ley no justificaba, pero sí con la justicia de Dios, que es la justicia de Cristo. Que es la justicia de Cristo. Veamos cómo dice aquí en el libro en la Biblia, de Filipenses, en la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, el capítulo 3, el versículo, vamos a leer el versículo 7 y 9, nada más para no hacerlo muy largo. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Mira, hermanos, qué lindo que lo dice la Nueva Traducción Viviente, hasta que dan ganas de volverlo a leer. Dice el versículo 8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Todo lo demás no vale nada. ¿Por qué todo lo demás no vale nada? Porque Cristo es superior a la ley de Moisés. Cristo es superior a la religión judía. Cristo es superior a esa religión. A eso es lo que se está refiriendo Pablo. Pablo lo que dice es, esa religión ya yo la tiré al canasto de la basura. Ya yo no tengo nada que ver con ella. ¿Por qué? Porque yo ahora soy guiado por el Espíritu de Dios. Yo ahora soy guiado por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Entonces ahora al apóstol Pablo hay que hacerle una pregunta. Pablo, ¿usted tiró la ley, la religión judía, al tarro de la basura? ¿Y con qué se quedó? ¿Con qué está ahora sirviendo a Dios? Que esa es una buena pregunta, mi amado. Pablo, ¿usted cómo está entonces sirviendo a Dios? Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora nuestro apóstol Pablo en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice segunda Corintios, capítulo 3. El versículo 6 dice así. Oído amado, una vez que Pablo desecha el judaísmo, lo desecha, mi amado, porque si Pablo dejó la ley, desechó el judaísmo. La única forma de ser judío o judaizante es observando la ley de Moisés. No hay otra forma, no existe otra forma. Por eso usted oye allí afuera a mucha gente que quiere imitar a los judíos, el hebraísmo lo quieren imitar. ¿Por qué lo quieren imitar? Porque es la única forma de servir en la religión judía, a través del hebraísmo, a través de Yahshua, a través de Yahweh, a través de ese léxico que ellos, yo creo que ni lo entienden, hermanos, ni lo entienden. Por allí ve uno a un judío que está enseñando y que dice que realmente Jesucristo es Dios, dice. Realmente Jesucristo allá, y exalta a Cristo. Mi amado, y pasa uno de canal y ve a otro judío que Jesucristo, dice, era el hijo de Pantera.
Jesucristo fue un falso, dice, eso no fue un líder de Israel, dice, ese fue un falso profeta, ese fue un hijo de pantera que María tuvo, ese fue un hijo de fornicación. Mira, entre ellos mismos, yo cuando los veo me da risa, hay un judío que apoya y otro judío que no apoya, ¿ah? Y mira, y así son. Y hay mucha gente que ve eso como gran cosa. Mi amado, nosotros lo que tenemos que ver es a Pablo. Pablo es el perito arquitecto. Pablo es el apóstol oído, apóstol enviado, predicador y maestro de los gentiles. Si queremos aprender, tenemos que ir a él y leer sus escritos. ¿Cómo es posible que hayan personas que incluso comentarios que yo tengo, mi amado, que dice, el comentario viene muy bien y después dice, es que Claudio Josefo también dijo, mi amado, Claudio Josefo no fue cristiano. Si investigan a Claudio Josefo no fue cristiano, no fue creyente. ¿Cómo voy a ir yo a un comentario y que me diga que Claudio Josefo dijo ciertas cosas de Jesús o de los apóstoles o del que mandó a matar a Jesús, el romano, Pilato? Mi amado, no fue cristiano, no fue creyente, fue un judío neto, mi amado, un acérrimo judaizante fue Claudio Josefo. Observaba, guardaba todo lo que era el asunto de la ley. No podemos confiar en alguien así. No podemos confiar. Además, Dios no nos ha mandado a nosotros a confiar en personas que no anduvieron con Él. Nosotros tenemos a los apóstoles de Él que fueron testigos presenciales. Dice Juan, primera de Juan 1:1, lo que los ojos de nosotros vieron, lo que nuestros oídos oyeron y las manos palparon. Tocante al verbo de vida, eso es lo que nosotros les anunciamos. Ese sí, mi amado, es un testigo verdadero de Cristo Jesús. Uno que lo tocó, lo vio, lo oyó, caminó con Él, se recostó en el pecho de Él. El apóstol Pedro también lo dice. El apóstol Pedro lo dice que lo que nosotros enseñamos no son fábulas artificiosas, sino que viendo con nuestros propios ojos la gloria del Señor. Ellos vieron la transformación de Cristo. Pedro, Juan y Santiago vieron la transformación de Cristo. Eso está allí en Mateo 17. Y Pedro lo dice. Y Pablo también, dice el apóstol Pablo, porque yo primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y allí dice Pablo en en 1 Corintios 15, que si ustedes retienen la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados y que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y se le apareció y allí da una lista. Y dice, y al último que se le apareció fue a mí. El apóstol Pablo corrobora a esos verdaderos testigos. No menciona a Claudio Josefo. Y yo creo que ya para el año 65, 70, Claudio Josefo había nacido. No lo menciona, mi amado. El apóstol Pablo no dice, bueno, yo soy un testigo por aquello de cualquier cosa que no me crean a mí. Ahí está Claudio Josefo, él va a escribir de esto, créanle. La Biblia no enseña eso, hermanos. La palabra de Dios enseña lo que enseña y enseña que el instrumento escogido por el Señor Jesús, Hechos capítulo 9, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, el cual asimismo nos hizo, oído mi amado, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vamos a ver, hermanos, cómo lo dice aquí en esta Biblia NTV. Veamos cómo dice aquí 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice así, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Mi amado, eso es muy importante. Ese es el tema que nosotros estamos viendo en esta hora del estudio. La iglesia en el nuevo pacto de Dios.
Hermano, el antiguo pacto ya pasó, el antiguo pacto ya, dice Hebreos 8:13, anota Hebreos 8:13, repítelo, Hebreos 8:13, Hebreos 8:13, Hebreos 8:13, lo que se envejece está próximo a desaparecer. Hay una Biblia que yo tengo, una traducción que dice ya desapareció. Ya desapareció. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Mi amado, estamos en el nuevo pacto, en el del Señor, no en un pacto de nosotros, no en un pacto tuyo, en el pacto de Dios, que es de Dios. Como dice allá en Mateo capítulo 26, dice Mateo capítulo 26 que cuando está el Señor cuando están en la fiesta del Cordero Pascual, ahorita se me olvida esa fiesta, dice que Él toma pan y una copa, y cuando Él toma de la copa y se la da a los apóstoles y le dice tomen de ella, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre, es Dios y Cristo, la iglesia, hermanos, es Cristo. Nosotros somos Cristo aquí en la tierra porque pertenecemos a Cristo y representamos a Cristo. Entonces estamos en su pacto, en el pacto de Él, en el de Cristo, Entonces ya no estamos en el antiguo pacto, porque dice el versículo 6 otra vez, dice aquí, el cual asimismo oído nos hizo. Esto es un asunto de Dios. Si tú quieres conocer un obrero verdadero de Dios, un predicador verdadero de Dios, un ministro verdadero de Dios, un pastor verdadero de Dios, que Dios ha llamado, que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo para sus propósitos, para la prolongación de su evangelio, para que ministre a su Hijo Jesucristo. Si tú quieres saber y conocer si ese es verdadero, es porque ministra un nuevo pacto. Ministra en un nuevo pacto, no en el pacto viejo. Para Él el pacto viejo ya no existe. Para Él el pacto viejo ya pasó. Aunque la gente se enoje, de todas maneras se tienen que enojar, mi amado. No les va a gustar. El apóstol Pablo por eso recibió tantas persecuciones, porque los judíos venían a hacer alborotos donde Pablo estaba predicando del nuevo pacto. A nosotros no solo se nos ha concedido el creer en el Señor, sino que se nos ha concedido padecer también por el Señor. Y la única forma de padecer por el Señor es cuando nosotros presentamos el Evangelio de Dios como debemos de presentarlo. Dice el apóstol Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo tiró todo el judaísmo al tarro de la basura. Esto a los judíos no les gusta, hermanos, a los judaizantes. Mira, me gustaría que hubieran aquí unos 4 para que usted viera cómo se oponen. Tienen que oponerse. El evangelio, mi amado, cuando se predica el evangelio, produce oposición. Nosotros le hablamos a la gente del evangelio y nos hacen la pregunta que le hicieron al apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, que dice, es que allá la gente de afuera dice que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Entonces la gente, cuando nosotros les hablamos de este evangelio, de la gracia de Dios, entonces lo primero que ellos dicen es, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y soy salvo. Mira, eso, cuando existe esa pregunta, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y soy salvo. Mi amado, estás predicando un verdadero evangelio. Si no existe esa pregunta, si no existe ese contraste, ese enfrentamiento en esa persona, entonces no estás predicando nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos, tiene que producir primero que nada una cierta oposición. Tiene que producir oposición. Pero una vez que hemos logrado comprender por la guianza del Espíritu, por supuesto, el nuevo pacto, mi amado, nos vamos a dar cuenta
que toda nuestra vida evangélica, la que nosotros tuvimos, que toda nuestra vida católica que nosotros tuvimos, toda la vida adventista, mormón, testigo de Jehová que tuvimos, fue, hermanos, una pérdida de tiempo. Pero como en el Señor todo se recoge para bien, como cuando se repartió el pan y los peces y el Señor dijo, recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Siempre allí, mi amado, eso queda para enseñanza, queda para enseñanza en el nuevo pacto. Porque el apóstol Pablo venía del judaísmo, pero en el nuevo pacto, mi amado, el apóstol Pablo ya se sabía la Torah, se sabía la Biblia. Y eso le fue más fácil a él poder escribir estas 14 cartas que él escribió. Porque las 14 cartas que Pablo escribió citan mucho el Antiguo Testamento. Pero para bien del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, para la gloria del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo que él todo lo tiró a la basura, pero Dios lo hizo. Nos hizo ministros de un nuevo pacto, dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros. Como lo dice aquí la Biblia Nueva Traducción Viviente, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Esto es un pacto del Espíritu, es un pacto espiritual, hermanos. Aquí no tiene nada que ver ni la carne, mucho menos la ley, porque la ley obra en la carne. Allí es donde opera la ley opera en la carne. Hay un pasaje, hermanos, está bien adelante, dice Romanos capítulo 8, versículo 2, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice el versículo 2 otra vez, dice, lo que era imposible a la ley. ¿Por qué a la ley le era imposible? Por la carne. Por la carne. La ley es buena, la ley es justa, la ley es santa. Eso lo tenemos bien claro. Pero la ley no podía hacer nada en la carne. Allí era donde ella oraba. Hebreos capítulo 9, versículo 10 y 11 dice que la ley obraba allí en la carne, a través de comidas, bebidas y ciertas abluciones acerca de la carne. Allí era donde operaba ella. Pero el nuevo pacto, mi amado, opera en el Espíritu. El nuevo pacto opera en el corazón. El nuevo pacto opera en la mente. El nuevo pacto opera en los pensamientos. Por eso dice aquí la NTV, me gusta mucho, donde dice que Dios nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Este no es pacto de leyes escritas. No es un pacto de leyes escritas, hermanos. Es un pacto del Espíritu. Es una guianza y una dirección del Espíritu Santo en la vida interior del hombre. Andar en el Espíritu es andar en una vida renovada. Es andar en una transformación de vida. Es andar en vida nueva. Eso es andar en el Espíritu. Entonces este es el ministerio el cual el apóstol Pablo tenía. Dice Primera de Corintios, vamos a ver, Primera de Corintios 9, 21. Ojalá que tú lo puedas anotar, mis amados, este versículo. Primera Corintios capítulo 9, versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Oído, mi amado. Como el apóstol Pablo ya no estaba bajo la ley de Moisés, porque ya esa él la había tirado a la basura, Filipenses 3:9, 3:8 y 9, ahí lo puedes leer, ya él lo había tirado a la basura. Entonces dice el apóstol Pablo, ahora yo no es que no estoy sin ley, yo la boté, yo la tiré al carro de la basura, pero yo no me quedé sin ley. Yo estoy bajo la ley de Cristo. Yo estoy bajo la ley del Espíritu. Yo sirvo a Dios bajo el nuevo pacto.
bajo el nuevo pacto. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto, no de la letra. La letra es la ley de Moisés. Si tú te consigues una Biblia de estudio, como hay muchas Biblias de estudio, siempre al pie de la página, si tiene el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 21, te va a guiar allí y te va a dar un comentario, y te va a dar un comentario 2 Corintios 3:6, te va a dar un comentario Filipenses 3, y todos esos comentarios le van a decir la ley de Moisés. La ley de Moisés. La ley de Moisés. No estamos bajo la ley de Moisés. Yo no estoy sin ley, la de Moisés. Estoy bajo la ley de Cristo. Estoy bajo la ley de Cristo. Oído, hermanos, lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 18. Gálatas capítulo 2, versículo 18, con este respecto que estamos viendo de la iglesia en el nuevo pacto. Esto es muy importante. Dice el versículo 18, porque si las cosas que destruí, el apóstol Pablo, cuando comenzamos nosotros a ver este tema en Filipenses capítulo 3, dice que él lo que tenía por ganancia, ya no lo tiene por ganancia, ya lo desechó, lo tiró al tarro y la basura, para ganar a Cristo, para ganar algo más. Si el apóstol Pablo desechó algo de valor, porque la ley es de valor, era de valor para él, era de valor para los judíos. Si él la desechó, era para ganar algo mejor. Nadie desecha algo de valor para ganar algo inferior. Nadie hace un negocio malo, todos quieren hacer un negocio bueno. Nadie compra un producto en 10,000 colones para venderlo en 1,000. Si compra el producto en 10,000 colones es porque es un buen producto y se puede vender hasta en 30,000 colones. Pues así es el apóstol Pablo, mi amado. El Señor Jesucristo dijo que alguien va por allí caminando y encuentra un tesoro, dice, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno donde está ese tesoro. Eso está hablando de la ley de Moisés y del evangelio de la iglesia, que Dios le dio por el Espíritu a la iglesia, el pacto de la iglesia. El pacto en el que nosotros estamos, en el que nosotros vivimos. Decimos que es un pacto de la iglesia porque todo lo que es de Cristo es de nosotros. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 3, dice todo es vuestro, todo es vuestro. ¿Por qué todo es de nosotros? Porque nosotros somos de Cristo. Porque nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo en 2:18 de Gálatas, dice, si las cosas que destruí, si las cosas que yo tiré a la basura, hay que leer el contexto, hermanos. Yo aquí tengo un par de versículos en el contexto, pero están un poquito más adelante. Dice Pablo, si yo lo que destruí, lo que quemé, lo que tiré a la basura, si esas cosas las vuelvo otra vez a tomar, si vuelvo a edificar mi vida en esas cosas, dice el apóstol, guiado por el Espíritu, dice, transgresor me hago. Note, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Cómo dice este versículo en Gálatas 2:18? Qué tremendo. Miren, hermano, ya se nos fue el tiempo y no sé ni en qué. Estoy tratando de irlo lo más pausadamente posible y rápido, pero siempre, ¿cómo es que se llama? Siempre el tiempo vuela. Dice aquí el 2:18, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Oído, hermanos, Gálatas 2:20 en la Nueva Traducción Viviente. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Mi amado, este tema es tremendo. Este tema es un tema muy profundo. Mucha gente no lo conoce, por no decir que toda la gente no lo conoce. Es importante, mi amiga y mi amigo, que tú vivas como la iglesia de Cristo en el pacto de Cristo, en el nuevo pacto.
el nuevo pacto que le pertenece a Cristo, y lo que pertenece a Cristo es de nosotros. Me gustó mucho como dice aquí: más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Si Pablo botó todo a la basura y va y lo vuelve otra vez a sacar para volverlo otra vez a predicar y enseñar, se hace un pecador. Se hace un pecador. Mi amiga, mi amigo, mi amado hermano, si Pablo va y junta el tarro de la basura, todo lo que botó, y se hace un pecador porque vuelve otra vez al viejo sistema de la ley judía, mi amado, entonces quiere decir que los que predican esa ley judía vieja, aunque inconscientemente, están convirtiéndose en pecadores, y están convirtiendo en pecadores a todos los que están instruyendo bajo esa ley. Bajo esa ley. Permíteme otra vez leerte el versículo. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley. Soy un pecador. Yo soy un pecador si predico de la ley, y la gente que me escucha, por ende, son pecadores. Son pecadores. Pero gracias a Dios, mi amado, que nosotros no somos pecadores predicando la ley. Nosotros predicamos la justicia de Dios, que es Cristo, y nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Dice Romanos capítulo 7, versículo 6, el último versículo que te lo voy a citar. Dice: así que, hermanos, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Veamos a ver cómo lo dice aquí Romanos 7:6, nada más para terminar, porque ya el tiempo se nos fue. Sirvamos bajo el régimen viejo del Espíritu y no bajo el viejo sistema de la ley, el sistema arcaico que ya no existe. Dice el versículo 6 aquí, vamos a ver dónde está. Pero ahora fuimos librados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ya no estamos bajo el viejo, ahora estamos bajo el nuevo. Ese es el pacto de la iglesia con Cristo, o Cristo y su pacto con la iglesia, porque nosotros somos de Cristo y Cristo es de nosotros. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, para la gloria del Señor. Vamos a quedar aquí, hermanos. En la otra semana, el martes, yo creo que podemos darle un poquito más de continuidad a este tema, para ir aclarando las mentes y los corazones, para que empecemos a vivir y a andar en el nuevo pacto, para la gloria del Señor, porque somos ministros competentes de un nuevo pacto. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook y en YouTube. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de AIA, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Mira, declaro que tus sentidos son ejercitados por medio del conocimiento de la palabra, para andar, vivir y conocer este nuevo y maravilloso pacto para la gloria del Señor. Buenas noches.